Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer mi rutina de limpieza diaria para mantener la casa siempre recogida y en orden. Lo primero es ventilar las habitaciones, lo voy a dejar así mientras voy recogiendo las cosas que he utilizado para el desayuno. Una vez termino, pues me friego primero las cositas que no suelo meter al lavavajillas, como por ejemplo el exprimidor de naranjas, siempre lo friego a mano. No me acuerdo si ponía que era apto para lavavajillas, pero me gusta fregarlo, además como tiene algunas piezas de silicona, es mejor fregarlo a mano para que no se deformen o creen moho. Y una vez termino con el exprimidor, voy a guardar el resto en el lavavajillas. Siempre que termino de fregar cosas, me gusta darle un repasito al fregadero para que no se quede comida pegada, o en el caso cuando hacemos la comida a la cena, que hay algunas ollas, sartenes que tienen grasa, pues de esta manera evito que se vaya acumulando y luego pues se vea como muy sucio y pegajoso el fregadero. Es una pequeña manía que tengo, pero me gusta hacerlo siempre que termino. Y también dejo bien seco para que no queden marcas de agua, y la parte donde he estado preparándome el desayuno me gusta también dejarla limpia y despejada. Una vez termino con la tarea de la cocina, me voy a la habitación para hacer la cama. Ha estado un buen rato ventilándose. Mis hijos, cuando se despiertan por la mañana, ellos también ventilan sus habitaciones y se dejan la cama hecha antes de irse al colegio. Ya ellos lo tienen también como rutina. Yo normalmente la suelo hacer también antes de irme a llevar a Javier al cole, pero por la mañana, como él está casi siempre por aquí dando vueltas, cuando me toca grabar la hago más tarde. Pero a mí me gusta salir de casa y que la cama ya se quede hecha, porque así cuando vuelvo ya lo tengo todo recogido y entro en la habitación y me da una sensación de que, aunque no hayas limpiado mucho, tu habitación se ve recogida y ordenada. Entonces es un hábito que para mí es fundamental cada día. Es raro el día que no haga la cama, o sea, tiene que ser que esté mala, que esté en cama todo el día, o el día que, por ejemplo, cambio las sábanas, que suele ser el fin de semana, entonces la dejo como desmontada, dejo que se ventile bien el colchón, paso el aspirador de ácaros, etc. Pero esto es algo que nos lleva 5 minutitos y a veces incluso menos, y da la sensación pues como que tu habitación está en orden. Hoy tenía pendiente poner las fundas, o sea, el relleno nórdico, porque yo en verano le quito el relleno a los niños y lo que es la funda ellos la usan como para taparse, es como si fuera una sabanita. Entonces yo se las dejo todo el verano sin nada y ya cuando llega la época del fresquito le pongo los rellenos. Me los lavo antes de guardarlo cuando se acaba la temporada de frío y los guardo en bolsas al vacío porque así no ocupan nada de espacio. Me lo pongo debajo del canapé y de esta manera pues se quedan guardados limpios, y cuando tengo que sacarlos otra vez pues solamente es colocarlos y ya está. Un truquito: podéis poner estas típicas bolsitas que venden para los armarios que dan olor, pues ponerla dentro de las bolsas cuando guardáis ropa y de esta manera pues no cogen olor a humedad.
Y bueno, ya como veis, yo lo hago súper rápido. Hay gente que me dice que haga el truco de ponerlo del revés y darle la vuelta. Y yo sinceramente pierdo más tiempo haciéndolo así que de esta manera. Yo ya me he acostumbrado a ponerlos así y ya voy sobre la marcha. He puesto el de Javier, ahora pondré el de Alejandro, que es mi hijo mayor, y el de mi hija ya lo había puesto el día anterior, por eso no lo vais a ver en el vídeo, porque ya se lo había puesto, porque ella es más friolera, llevaba días ya con frío, entonces ya a ella se lo dejé puesto. Y solamente me quedaba pendiente poner el de ellos dos. Otra parte de mi rutina es recoger la ropa. Somos 5 personas en casa, o sea que tengo que poner lavadoras todos los días. Creo que a lo mejor algún día en la semana me lo salto, pero si no se me acumula muchísima ropa. Entonces, por la mañana lo que hago es recoger la ropa del tendedero si ya está seca. Ahora viene una época del año más complicada porque hay más humedad y tarda más en secar, pero bueno, siempre intento tender tempranito y así luego al día siguiente por la mañana ya está todo seco. Me gusta recogerla e irla doblando porque así evito que se arrugue mucho la ropa. Es un tip que os he recomendado muchísimas veces, que en vez de ponerlo en un cesto y dejarla ahí mucho tiempo que se vaya arrugando, pues doblarla y así pues nos evitamos tener que planchar de más. A mí planchar es una tarea que no me gusta mucho, entonces yo ya desde que tengo cogido este hábito, la verdad es que me ahorro mucho en plancha. Y bueno, también hay mucha ropa que no requiere de esta plancha y la que sí haga falta sí o sí me la dejo aparte para planchar el fin de semana. Y una vez ya tengo toda la ropa del tendedero recogida, la voy separando de cada uno de mis hijos o la nuestra, la hago por bultitos separados y luego las llevo a sus habitaciones para que ellos la coloquen. Y una vez hecho esto, lo que hago es tender la ropa que tenía puesta en la lavadora, que me la dejé puesta cuando me fui a llevar a Javier al cole. Y lo mismo, una vez para la lavadora, enseguida la tiendo para que no se arrugue mucho y no coja olor a humedad. Ahora voy con la rutina de los baños, voy a estar usando el Cif crema para limpiar tanto el lavamanos como el inodoro. Muchas veces yo lo que uso es el spray de Mercadona, que es desinfectante, que es para baños, es normalmente lo que suelo usar, pero de vez en cuando me gusta darle con el Cif porque sobre todo en la parte del inodoro, no sé si os dais cuenta o si lo apreciáis, muchas veces de el uso diario, pues la tapa se va poniendo como de un color así que no está tan blanca, por así decirlo. Entonces el Cif va muy bien para quitar todas esas manchas del día a día, ya pueda ser por el uso diario o por los productos que usamos muchas veces de limpieza. Entonces el Cif quita todo este tipo de manchas que puedan quedar y a mí me encanta, sobre todo el básico, el original, porque huele a limpio. Sé que hay otros aromas que con olor a limón creo que es, y hay otro de rosas que quiero probar porque sí que lo olí una vez y olía súper bien, pero a mí el que más me gusta es el clásico. Una vez ya le he dado con el estropajo y he quitado todo bien, toda la suciedad, con una bayeta de microfibra húmeda voy a retirar pues todo el exceso de producto que haya quedado y después es darle un repasito con la escobilla, que siempre la tengo aquí al ladito, de silicona, que va súper bien porque se queda ahí recogidita y no molesta y además es muy higiénica, por así decirlo, porque las de toda la vida tienen los palillos estos, las cerdas, que ahí se queda mucha suciedad acumulada y a mí no me gustan, me parecen bastante desagradables que se queda ahí cosas metidas entre los
pelillos estos de plástico. Y estas la verdad que se limpia muy bien. Yo las pongo una vez por semana, le pongo desinfectante y las limpio bien. Y de esta manera pues se quedan ahí recogiditas. Le voy a poner su desinfectante durante la semana y listo. Y ahora voy a hacer lo mismo en el lavamanos. Voy a darle un repasito rápido. Uso estropajos diferentes por si sois nuevos por aquí, ya sé que los que me seguís de siempre lo sabéis, pero yo uso un estropajo que solamente es para el inodoro, que es el azul, y el rosita que lo uso para el lavamanos y la ducha. Yo los compro de la marca Scrap Daddy esta, de los estropajos, que vienen 4 en diferentes colores y los uso para diferentes zonas de casa. De esta manera, al tener color diferente, los puedo diferenciar cuáles son de una zona y cuáles son de otra. Pero bueno, que si no, podéis cortarle una puntita para diferenciarlo o hacerle con un rotulador marcarlo para saber cuál estropajo va en cada zona. Pero bueno, yo os los recomiendo porque son económicos, duran bastante tiempo por si los queréis comprar. Y una vez ya terminado, pues retiro el producto con el agua y con un paño de microfibra seco toda la zona. También me gusta darle un repasito al espejo todos los días. Este es el baño de mis hijos y bueno, ya os he explicado muchas veces que tienen complejo de llama y escupen todo el espejo cada vez que se arreglan por la mañana. Me imagino que es cosa de adolescentes que dejen siempre el espejo lleno de salpicaduras y no lo limpien, pero bueno, esto ya es como rutina. Aproveché para poner la toalla limpia que ya tocaba y ahora lo que voy a hacer es darle un repasito con la escoba eléctrica. Yo de normal todos los días pongo el robot por toda la casa, pero es cierto que hay zonas donde los robots de limpieza no llegan por su tamaño, porque son esquinas o tenemos algún mueble o una puerta, por ejemplo, en este caso, y por ahí detrás ellos no se meten. Entonces a mí cada 2 días o así me gusta pasar la escoba por esos sitios donde el robot no va a llegar. Y una vez ya lo tengo todo, me enciendo la velita del baño, lo dejo un ratito para que suelte ese aroma agradable. Lo que voy a hacer es la misma rutina que he hecho en el baño de los niños, la hago también en nuestro baño. La voy a hacer, os voy a enseñar un poquito para no cansaros con lo mismo, porque al final se trata de la misma rutina, no hago nada diferente. Hago la del inodoro y después hago la del lavamanos exactamente igual que la anterior. Y en el caso de hoy me quería hacer la limpieza de nuestra ducha. El día anterior había hecho la de los nenes y hoy tocaba el baño nuestro. Yo hago los baños siempre igual, no diferencio uno de otro, para mí son 2 duchas exactamente iguales, lo único que cambian son los azulejos. En este caso voy a usar el Silly Band. Yo suelo usar el gel limpiador que venden en el Mercadona, pero cada 3 semanas o una vez al mes me gusta ponerle Silly Band o algún producto antical, porque en Valencia el agua tiene muchísima cal. Entonces a cada rato me gusta ponerle para que no se vayan quedando como esas marcas de gotitas incrustadas. Y una vez al mes más o menos, pues me gusta ponerle este producto para eliminar bien toda esa cal que a veces se queda pegada, que aunque yo lo limpie todas las semanas, a veces no sé por qué, pero como que se va quedando ahí pegado y va haciendo como manchas que no me gustan nada. Entonces le pongo este producto y la verdad es que se quedan súper bien. Si no tenéis Silly Band, pues cualquier producto antical que vendan en vuestro supermercado que compréis habitualmente. Hay muchísimas marcas blancas, pero este lo venden en el Mercadona. También tienen la versión marca blanca Mercadona que se llama limpiador potente. Lo que pasa es que ese producto huele muy fuerte para mi gusto. El Silly Band apenas tiene olor,
aunque yo abro la ventana cuando limpio para que no se quede ahí como el ambiente como muy cargado de los productos. Pero es verdad que el de Mercadona me resulta como, no sé, tiene un olor como demasiado fuerte. Entonces yo lo que hago es poner el producto, lo dejo un poquito actuar y luego pues con el estropajo le voy dando tanto a los azulejos que también acumulan cal, como al centro de mando de la ducha, o sea, donde tienen los chorritos y tal, y también a los cristales. Una parte importante de la limpieza del baño para mí es el desagüe. Por ahí sale pues todo la suciedad nuestra, las espumas que generan el champú, el gel de ducha, todas estas cosas, y ahí se va quedando como una capa media, no es moho, pero sí que es una capa que si se deja con el tiempo se hace moho. Entonces, como a mí no me gusta porque luego huele mal, yo todas las semanas cuando limpio la ducha, siempre limpio el desagüe. Cuando yo me lavo el pelo, por ejemplo, que suelto pelos largos porque se me cae el pelo, como a todo el mundo, pues lo que hago es siempre que me lavo el pelo, quito todo lo que se me cae del desagüe, o sea, todo lo que se queda ahí como enganchado, y así evito pues que se quede atascado la ducha o lo que sea. Y además, una vez por semana, pues hago esta limpieza para eliminar todos esos restos de espuma, de jabón, etc. Y así evitamos pues que con el paso de los días nuestro baño huela mal. Me gusta también hacerlo en el desagüe del baño, una vez al mes más o menos. Me gusta también limpiarlo. Meto un cepillito que tengo de estos típicos para limpiar las cañitas de estas de beber, que lo venden en muchísimos bazares, en muchísimos sitios. Pues si no sabéis desmontarlo, a mí me gusta desmontarlo, pero hay personas que les da miedo desmontarlo por si luego no les queda bien y se les sale el agua. Podéis usar estos cepillitos para meterlos por los agujeritos y de esta manera limpiar esa parte del desagüe para que no genere malos olores. Y también limpiar los sifones. En el caso de la ducha no, porque no se puede desmontar la ducha, pero en el lavamanos sí que se puede desmontar el sifón cada X tiempo, limpiarlo, echarle un buen producto de limpieza tipo antical o algo potente para limpiar bien todo lo que lleva tiempo ahí acumulándose. Y bueno, una vez ya lo tengo todo limpio, como habéis visto, le doy con el agua para retirar todo el producto que pueda quedar. Y ahora con el rascador limpiador de cristales, voy a quitar el exceso de agua para que no se me queden gotitas marcadas, aunque luego me gusta pasarle una bayeta. Yo compro las de Vileda, estas que son súper absorbentes, que os la he recomendado en muchísimos vídeos. Esta para limpiar los baños y la cocina, la verdad es que va genial porque absorbe muchísimo el agua y no deja rastro, no deja pelusilla ni deja nada. Y bueno, una vez ya termino con el centro de la ducha donde están los chorritos, le doy también a las paredes de los azulejos y a los cristales. Para la zona de fuera voy a usar este producto que lo compré en Aldi hace ya bastante tiempo y podías comprar las pastillas aparte que la venden. Rellenas la botella que es de 500 mililitros y luego pones 2 pastillas de este producto. Las pastillas se van deshaciendo y obtienes este producto que va muy bien para la cal y la suciedad de los baños.
pone específicamente que es para baño. Venden otros que son para cocina o cosas así, pero yo probé este y la verdad es que me gusta muchísimo el resultado, sobre todo en la grifería, lo que es el acero inoxidable, lo deja súper bien, elimina muy bien las manchas de cal y la suciedad y le da muchísimo brillo. Está hecho a base de limón y de cítricos y esto va genial pues para la cal. Entonces en la parte de fuera pues le doy con este producto y se queda súper bien, no hay que ponerle limpiacristales ni nada más. Y ahora voy a colocar todos los champús y todas las cosas que tenemos en la ducha. Voy a poner el soporte este que tengo para poner los botes, que lo compré creo que hace como un año más o menos en una tienda de aquí de Valencia que se llama Centracor. Y la verdad es que va súper bien, se pone con unas ventosas y listo. Y una vez ya tengo todo el baño limpio, voy a darle con la aspiradora y luego lo voy a repasar un poquito con la fregona. Siempre que hago un baño a fondo me gusta dejarlo todo bien limpio. Había cambiado también la toalla, por cierto, aunque no lo he grabado, ni he grabado tampoco lo de la limpieza del inodoro porque era lo mismo. Entonces, nada, este baño ya se queda listo para toda la semana. Me paso ahora a la zona del comedor para pasar también la escoba. Le doy también un poquito a la alfombra. Estas aspiradoras ya saben que vale también para las alfombras. Podéis poner un modo turbo más potente para aspirarlas bien. A mí me gusta mucho esta alfombra porque no es de pelo, entonces se limpia súper bien. Apenas coge polvo. Y la verdad es que estoy encantada, la compré el año pasado para Navidad creo que fue, es de Zara Home y me encanta porque las de pelito son muy gustosas, sobre todo para la época de invierno, pero acumulan mucho polvo y mucha suciedad. Y mi pequeño le sacaron hace poco que tiene alergia a los ácaros, entonces tengo que estar más pendiente con el tema de aspirar y de la limpieza y todo. Y esta alfombra para que él juegue ahí por las tardes es mucho mejor que la que teníamos antes. Y bueno, ya solo me queda darle un pequeño repasito por toda la casa con la escoba eléctrica. A la mañana siguiente pondré ya el robot a que haga ese trabajo mientras yo lo dedico a otras tareas del hogar. Y bueno familia, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.